y nos pusimos a hacer la ouija. Y entre los soldados estaba un cabo primero y un sargento. El sargento no participó en la ouija, pero sí el cabo primero. Y nos apareció una monja. Y estuvo hablando y dijo que nos iba a matar a todos. Y claro, yo dije, bueno, esto es ya vacilándome porque lo típico, ¿no? Dicen, este es el fantasmón, este es el que cree todo. Entonces le vamos a contar la trola más grande del mundo a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que todo esto, poco a poco, fue cumpliéndose. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al programa número 4 de Protagonistas de lo Insólito. En esta ocasión vamos a escuchar en boca del único superviviente una historia tremenda que empieza con una sesión de ouija en un cuartel militar. La entidad que se presenta en esa sesión de ouija condena a muerte a todos los participantes en la sesión y además se desencadenan en el cuartel una serie de fenómenos paranormales muy espectaculares y también muy extremos. Pero es que además esa condena a muerte se cumple y uno a uno los participantes en esa fatídica sesión de ouija van muriendo. Además lo hacen de una forma bastante terrible. De verdad, que vale la pena que escuchéis esta historia. Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, aquí ya preparado a escuchar esta historia tremenda, ¿no? Pero antes de escuchar a nuestro protagonista de lo insólito de hoy, supongo que todos los que están al otro lado saben de sobra que es el famoso tablero ouija, por lo tanto no nos vamos a parar en eso, todo el mundo creo que sabe lo que es la ouija o la ouija. Pero, Carlos, una pregunta. ¿Por qué se mueve el vaso sobre el tablero? A veces se mueve a una velocidad tremenda, tocando letras y números y formando frases, en muchas ocasiones, frases con sentido. ¿Qué clase de fuerza mueve el vaso o el objeto deslizante que se suele emplear o que algunas personas emplean para hacer esas sesiones de ouija, ¿no? ¿Qué es lo que mueve el vaso o ese objeto deslizante en muchas ocasiones a esa velocidad tan tremenda? ¿Qué fuerza, Carlos? No siempre, pero en muchos casos en donde hay una sesión de ouija tranquila, normal, eso está bastante estudiado que se debe a movimientos musculares inconscientes. Especialmente hay uno de los participantes que lleva la voz cantante en cuanto al movimiento y los otros le siguen, ¿no? Esto fue estudiado muchas veces con ouijas, con tableros ouijas, pero con sensores puestos en los dedos de las personas que participaban, y esto se sabe por ese motivo. El precedente de la ouija, el precedente más antiguo, que es las mesas parlantes que se levantaban y daban uno o dos golpes para responder con un sí o con un no a determinadas preguntas. Bueno, habitualmente, lo que mueve el vaso es una de las personas inconscientemente y los otros le siguen. Pero esto no siempre es así. Hay casos en los que el movimiento es frenético, hay veces en que el vaso llega a moverse solo, con lo cual ya estaríamos hablando de que hay una anomalía importante a nivel de la física. Y después hay otro elemento que en la ouija que es también digno de estudio cuando se produce, y es cuando la información que se transmite a través de la ouija pues tiene un contenido que nadie de los participantes podía saber. Entonces, bien, la ouija puede desencadenar un fenómeno paranormal, telequinesis, un movimiento de objetos, en este caso el vaso, cuando se mueve solo, y luego la información que se transmite a través de la ouija también puede resultar, una anomalía si el contenido, lo que se transmite a través de la ouija, los participantes no lo saben, ¿no? Lo sabes, hemos recogido algunos casos en los que ocurre alguna de estas dos situaciones, ¿no? Claro, lo que nos acabas de explicar es que, según diversos estudios y experimentos realizados con eso que se ha dado en llamar la ouija electrónica, parece que entre todos los participantes que colocan su mano, en este caso su dedo, sobre un objeto deslizante, fundamentalmente un vaso, siempre hay alguien que es el que está moviendo el vaso, aunque lo haga de forma inconsciente, ¿no? Mediante una serie de movimientos musculares de los cuales la propia persona no es consciente, es decir, que siempre hay alguien que mueve el vaso. Pero ahí está la gran pregunta:
un parapsicólogo ortodoxo o incluso un psicólogo, un psiquiatra que haya estudiado este fenómeno te dirá que todo tiene que ver con una comunicación con el inconsciente profunda de una o varias personas de las que están participando, pero un espiritista, por ejemplo, te diría que sí, vale, son movimientos inconscientes de los músculos del brazo de una de las personas que está participando en esa sesión de Ouija, pero quien está generando esos movimientos es una entidad del otro lado. Y lo que no podemos olvidar, tal como acabas de comentar, Carlos, es que en muchas ocasiones en sesiones de Ouija se producen fenómenos paranormales, incluso que el vaso se desplace, se mueva sobre el tablero sin que nadie lo esté tocando, ¿no? Y hemos recopilado también testimonios sobre este tipo de casos. Bueno, a los que estáis al otro lado, ¿sabéis que queremos conocer vuestras historias con el mundo de lo insólito y con el mundo de las anomalías? Cuando me refiero a los que están al otro lado, no me refiero a los fallecidos, que hoy que estamos hablando de Ouija, sino me refiero a los que están escuchando el programa, ¿no? Y claro que queremos conocer vuestras historias, queremos conocer vuestros casos, incluso nos podéis poner sobre la pista de algunos casos, incluso nos podéis sugerir posibles invitados. ¿Y cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Pues bueno, lo podéis hacer de la manera más fácil, es a través de un mensaje de WhatsApp, tanto de texto como de audio, y nosotros inmediatamente nos pondremos en contacto con la persona que nos envía ese mensaje para conocer más sobre lo que nos está contando, porque siempre lo decimos, Carlos, que lo que pretendemos es que esto sea un grupo de amigos compartiendo nuestras vivencias con el mundo de lo insólito, con el mundo de lo extraño, pero siempre desde el más absoluto de los respetos. Y podéis escribirnos al siguiente correo electrónico: protagonistasinsolito@gmail.com, protagonistasinsolito@gmail.com. En Twitter somos @protagonistasi y en Facebook Protagonistas de lo Insólito. Y como hemos dicho anteriormente, también hemos habilitado un número de teléfono para que os comuniquéis con nosotros a través de WhatsApp, mediante mensajes de texto o de audio, o también a través de SMS para quien no use WhatsApp. Y ese número de teléfono es el 604 070 106, 604 070 106. Y una recomendación: no dejéis de escuchar el programa que hace poquito dedicaron a historias de la Ouija Jesús Ortega y su equipo del Dragón Invisible, nuestro programa hermano. Se titula Historias de la Ouija, especial Halloween, y ya está disponible en esta misma plataforma, en iVoox. Así que una recomendación: no dejéis de escuchar este programa especial del Dragón Invisible, porque también podréis escuchar muchas experiencias vinculadas con el mundo de la Ouija. Y Carlos, vamos ya al tema de hoy y vamos con nuestro protagonista de hoy. Y eso es precisamente lo que te quiero preguntar. ¿Quién es hoy nuestro protagonista de lo insólito? Se llama Eduardo Pereira y seguramente muchos lo conocerán porque ha dirigido y presentado varios programas relacionados con estas temáticas, y bueno, y hoy nos va a contar, yo creo, algunas cosas muy relevantes. Además, vamos a escuchar seguidamente en la entrevista una experiencia fundamental, que es esa experiencia con la Ouija que lo marcó profundamente, pero también nos va a contar alguna otra vivencia muy especial. Y además, Eduardo, a causa de estas experiencias, comenzó a interesarse más y más por estas cuestiones extrañas, acabó haciendo radio y hoy en día dirige un canal de YouTube en el que tú también colaboras, ¿no? Carlos, si no me equivoco, es Código Enigma Oficial. Exactamente, es un canal de YouTube que tiene diferentes, digamos, canales, subcanales. Yo colaboro en una tertulia que realizamos con Juan Carlos Blanco y Jorge Ayala desde Perú, además de Eduardo y Geraldine Arcas. Pues Carlos, si te parece, vamos allá, y a todos los que estáis al otro lado os dejamos con la conversación que mantuvimos hace unas semanas en su propio domicilio con Eduardo Pereira. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, emocionado por participar con vosotros en este programa, en esta edición, y deseándoos toda la suerte del mundo, porque
hoy me encuentro yo del otro lado, ¿no? Muchas veces te entrevisté a ti, muchas veces entrevisté a Carlos y hoy me encuentro yo, me siento, no sé, aquí parece que tienes más miedo, ¿no? Claro, yo creo que la gente te conoce por esa faceta de presentador y director de programas de radio, pero es menos conocido que tú has vivido algunas experiencias muy sorprendentes y que no has contado en muchas ocasiones. Carlos, lo más importante de este programa, la gente que nos cuenta historias. Yo creo que el interés que nos mueve a la hora de investigar estos temas y de seguir estas historias es buscar respuestas, y no hay respuestas si no conoces a los protagonistas, a los testigos, a los que han vivido estas experiencias, que son la base, el sustrato sobre el que intentamos buscar respuestas, ¿no?, a todos estos temas. Y como se decía en esa mítica serie de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Yo siempre digo que la verdad no está en ninguna emisora de radio, en ninguna redacción, en ningún periódico, en ninguna emisora de televisión, sino que la verdad está ahí fuera, está en la gente que está viviendo historias. Y eso es lo más importante, porque si no tenemos eso, precisamente la casuística, los testimonios, poco podemos avanzar en la comprensión de estos temas. Está claro. Eso es una pata muy importante, un sustrato esencial para investigar y buscar esas respuestas, ¿no? Para analizar, buscar posibles hipótesis y luego, y si es posible, poder dar respuestas o formular por lo menos propuestas que puedan explicar estos fenómenos, ¿no? Y como la verdad está ahí fuera, nosotros lo que hacemos precisamente es salir ahí fuera. Y hoy nos ha acogido Eduardo en su domicilio, y aquí estamos con nuestros bártulos esperando escuchar una serie de historias que os van a sorprender mucho, y yo creo que a los que seguís a Eduardo Pereira en sus programas de radio, ahora en su plataforma, en Código Enigma, en YouTube, os va a sorprender mucho lo que nos va a contar esta noche. Antes de empezar, porque nosotros teníamos la idea de que nos contaras un caso muy espectacular y muy terrorífico, pero antes de entrar a micro cerrado, nos comentabas que ya de chaval, de pequeño, viviste una historia también absolutamente terrible y que además tuvo una continuidad en el tiempo y con unos resultados bastante luctuosos, y es una experiencia, bueno, que a mí me ha sorprendido mucho. ¿Cuándo ocurrió esto, Eduardo? Bueno, pues mira, la verdad es que la pregunta que me ibais a hacer, o sea, sí, sobre el caso que me ibais a hacer, que todo el mundo tiene como que es ese caso que hizo que Eduardo Pereira empezara a interesarse por el misterio. Claro que era esa, hasta hace unos años, en la que me doy cuenta de que existió una historia en mi vida que tuvo una continuidad y se convirtió en un misterio, ¿no? Y fue cuando aproximadamente tendría unos 12, 13 años, nosotros, los amigos del pueblo, siempre nos íbamos a un monte que hay aquí muy cerca, a una explanada que había por aquel entonces. Ahora mismo es una autovía, la autovía que va a Madrid, ¿no? Pero por aquel entonces era una explanada, y teníamos la costumbre, pues, de reunirnos allí y jugar a los vaqueros. Cogíamos unos palos y, bueno, vaqueros e indios, ¿no? Entonces, unos se escapaban y los otros eran los que tenían que perseguirlos. Bueno, aquel día yo recuerdo, ¿no?, que estamos jugando como cualquier otro día, era un día de verano, y en un determinado momento un compañero mío llamado José y yo miramos hacia un lado del bosque y miramos a uno de nuestros compañeros allí colgado. Entonces, claro, empezamos a gritar, empezamos a llamar a todos, ahí se vienen todos. El hermano de la persona que estábamos mirando nosotros, que le llevaba 2 años, era 2 años mayor que él, viene corriendo, lo ve también, es decir, no era algo que nosotros hubiéramos visto, ¿no?, sino que lo estábamos viendo todo ese grupo de niños, que seríamos 10, 11, y de repente, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando este chico, este chaval, que era 2 años menor que nosotros, tendría 9 años, 10 años, aparece por uno de los lados que estaba él escondido y nos dice: oye, ¿qué pasó? Y en ese momento desaparece. Es decir, él no llegó a verlo. Entonces... Pero el resto de los que estabais allí, todos los niños lo visteis. Sí, de hecho lo describíamos, ¿no? Y de hecho de ahí nació una pandilla de amigos que nos gustaba y nos interesaba el misterio, ¿no? Y nos íbamos allí muchísimas veces a ver si volvía a ocurrir algo parecido, pero bueno, no tuvimos éxito. ¿Pero qué es lo que visteis? ¿Cómo podrías describir esa visión? La visión fue un niño
O sea, nuestro amigo, además lo reconocíamos todos, o sea, sabíamos que era él, ¿no? No voy a decir su nombre porque el final es trágico y no quiero decirlo, ¿no? Pero este amigo, nosotros sabíamos todos que era él y iba vestido tal cual lo estábamos viendo ese día. Es decir, de aquella, ¿no? Nuestros pantaloncitos marrones, nuestro jerseycito, nuestra camisetita, pues tal cual, ¿no? Entonces nosotros al principio pensamos que era una broma, que quería vacilarnos, ¿no? Dijimos, esto seguro que prepararon una broma para asustarnos y estaba ahí. Pero no era así. O sea, te daba la sensación de que colgaba, de que pendía de una cuerda. ¿Y que estaba colgado de un árbol? De un árbol. De un árbol. Allí yo recuerdo que había una casa que por aquel entonces ya estaba abandonada, ¿no? Nosotros ya, o sea, no entrábamos ni nada porque estaba abandonada, pero no hacía mucho tiempo. Entonces estaba todo cerrado, ¿no? Todos los cristales, todo cerrado. Entonces nosotros, bueno, nos asustamos tanto que decidimos irnos y dejamos muchísimo tiempo de ir a jugar allí, ¿no? Ya cambiamos de sitio, de localización y decíamos, nada, pues nos vamos a otro sitio a jugar. Y dejamos de ir. Por eso yo nunca lo tuve como misterio. O sea, fue algo que nos ocurrió y ya está, ¿no? O sea, era... Y ese amigo, 2 años menor que vosotros, al que visteis colgado, ¿le contasteis algo de la visión que habéis experimentado? Le dijisteis, oye, que te vimos ahí colgado. Claro, le dijimos. De hecho, ya te digo, hasta teníamos un diario, nos llamábamos Los Guardianes, ¿no? Y teníamos hasta un diario donde íbamos escribiendo todo lo que habíamos visto. Claro, ahora desgraciadamente ya no lo tengo, ¿no? Pero íbamos contando lo que habíamos visto y después contando nuestros avances en nuestras investigaciones, ¿no? Que en la mayoría de los casos pues eran cosas de niños, ¿no? Pues venga, vamos a ver ovnis. No mirábamos nada, pero nosotros, bueno, pues hoy no vimos nada y tal, y casi siempre era así, ¿no? Es decir, que a raíz, digamos, de esa experiencia, de esa visión, os comenzáis a interesar por el mundo del misterio y comenzáis, como, bueno, muchos otros chavales, ¿no? En esa época, pues a ir a lugares para avistar ovnis o para grabar psicofonías o para intentar ver algo extraño, ¿no? Claro, a ver, en este caso nosotros las psicofonías y todo esto ni siquiera, claro, no teníamos tampoco medios, ¿no? Para poder hacer una gran investigación. Nuestra investigación era, pues a lo mejor hasta las 8 o 9 de la noche, que es cuando nos dejaban salir, hasta la hora que nos dejaban salir, pues te ibas por ahí e intentabas, claro, éramos muy pequeños, ¿no? E intentábamos, pues, sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y escuchábamos al maestro Jiménez del Oso, por ejemplo, ¿no? Y nos reuníamos. Yo recuerdo que emitían por aquel entonces, creo que era los domingos, y nos juntábamos todos en la casa de uno y nos poníamos ahí a escucharlo, porque nos interesaba lo que él contaba. Pero nosotros, o sea, nunca fuimos testigos de algo más, ¿no? Es decir, se quedó ahí, fue como una anécdota a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y cómo reaccionó ese amigo vuestro al que le decís, oye, que te hemos visto aquí colgado de un árbol? ¿Cómo reaccionó él? Riéndose y diciendo, bueno, pues si me tengo que morir, me muero. O sea, él, nos lo tomamos, date cuenta que éramos niños, ¿no? O sea, que no se lo tomó nada en serio. Nada en serio. Es decir, nosotros al principio lo tomamos como un juego, ¿no? Como otros niños pues se iban, no sé, a jugar al parque a la pelota y nosotros pues cogíamos unos palos de escoba con unas pinzas haciendo una especie de escopeta de que lanzaba gomitas y nos íbamos pensando que si algo nos aparecía podíamos defendernos de ello, ¿no? Y nos íbamos por el bosque no sé, a ver si encontrábamos alguna cueva secreta, a ver si encontramos algo. Y ya te digo, nunca nos ocurrió nada, pero sí que años más tarde, y te puedo decir unos 33, 34 años más tarde, sí que nos ocurre. Y ahí es cuando yo relaciono todo y me doy cuenta de que tal vez lo que a mí me atrajo al misterio no fue esa experiencia que hablaremos después de ella, me imagino, ¿no? Sí, claro. Que es la que tú me dijiste, Eduardo, ¿puedes contarnos esta experiencia? Bueno, pues yo creo que hubo esta, ¿no? Esta fue anterior y que yo no me di cuenta hasta años más tarde, ¿no? Cuando de repente dices, ocurrió lo que ocurrió, que si quieres lo cuento ahora o lo cuento después. No, cuéntalo, por favor. Bueno, pues años más tarde nosotros ya habíamos perdido casi todos el contacto, ¿no? Es decir, algunos se habían ido a trabajar fuera, otros, bueno, se casaron, cada uno hizo su vida. Y un día, de casualidad, yo no suelo leer la prensa de aquí, ¿no? La prensa escrita. Pero ese día mi hermana me envía un WhatsApp y me dice, ¿viste quién desapareció? Y digo yo, no. Y me dice, tu amigo, ¿no? Entonces yo lo veo y sé que es él, es decir, el niño, bueno, ya mayor, adulto, el niño al que nosotros habíamos visto ahorcado.
Entonces yo ya me pongo en contacto con su hermano, porque ya lleva unos días desaparecido, me pongo en contacto con su hermano que está casado en Alemania y él me dice, Eduardo, la última localización de una llamada que él me hizo a mí es desde este punto, dando por hecho que tenía mucho que ver lo que nosotros habíamos vivido con eso. Claro, en ese momento mi cerebro, ¡bum!, se encendió y recordó lo que nos había pasado. Era algo que yo ya tenía olvidado, ¿no? O sea, lo que te dije antes, ¿no? Una anécdota. ¿Qué ocurre? Que yo le digo, bueno, pues cuenta conmigo para todo lo que haga falta, y dice, vamos a salir a buscarlo. Cogemos, bueno, al día siguiente por la mañana nos vamos, muchas personas, ¿no? Voluntarios, policía, bomberos, de todo. Nos vamos y cuando estamos por esa zona lo encuentran, pero lo encuentran ahorcado. Y era precisamente ese lugar. Era el mismo lugar. No podría decir si era exacto, o sea, me refiero a el punto exacto, porque ahora pasa una autovía. Entonces, claro, no podría decirte si estaba justo donde estaba el árbol donde nosotros lo vimos, pero sí te puedo decir que estaba en el mismo sitio, ¿no? A pocos metros. ¿Y por qué lo sé? Porque la casa seguía ahí. Y él estaba ahí, ¿no? Lo encontró unos jóvenes, ¿no? Que habían ido allí a hacer una fiesta y se lo encontraron de golpe. Imagínate la estampa, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé a relacionar todo y dije yo, tal vez el misterio se haya presentado en mi vida antes de yo ser capaz de alguna manera asumirlo, ¿no? Y por eso pasaron tantos años y por eso ocurrió todo esto. Es curioso, la verdad que es curioso. A mí me parece lo más terrorífico, más que aquello fuera una premonición, digamos. Me parece más terrorífico que aquello hubiese condicionado al niño, ¿no? De saber que lo habíais visto ahorcado para después una decisión tan trágica, ¿no? Que de quitarse la vida, ¿no? Que pudiese haberlo condicionado, pero no sé, es imposible saberlo, claro. Precisamente Carlos ha puesto el dedo en la llaga en un punto muy interesante. ¿Tú crees que de algún modo esa visión que vosotros tuvisteis y que luego le comentasteis a esta persona pudo haber tenido algún tipo de vinculación con que finalmente tomara esa decisión tan terrible de quitarse la vida en el mismo sitio, prácticamente en el mismo sitio, y de la misma forma en que vosotros habíais contemplado su cuerpo muchos años antes? A ver, yo, de hecho, ahora lo estaba comentando Carlos, digo yo, sí lo contemplé, ¿no? Dije yo, ¿y si esto influenció en esa decisión en un momento tan malo de su vida, ¿no? Uh-huh. Y lo llevó a decir, bueno, pues recuerdo esto, pues aquí va a ser donde yo termine conmigo, ¿no? Pero claro, después ves la actitud, o sea, recuerdas la actitud que tuvo cuando era un niño de pasotismo total, ¿no? De decir, anda, hombre, si me tengo que morir, me muero, y muchas más cosas, ¿no? Y después que me imagino que si yo pude olvidarlo, si el resto de mis compañeros pudieron olvidarlo, ¿no? Porque es que no se volvió a hablar, o sea, hablamos durante un mes de eso, pero después ya está, venga, vamos. Y siguió la vida, ¿no? Que esto influenciara 30 y pico años después, me cuesta creerlo. Es decir, me cuesta creer que este chico hubiera pensado, porque ya era padre, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un adulto, ¿no? De una persona ya de 42 años, que dijera de repente, oye, pues mira, sí, ¿qué haces? Cuando yo tenía 9 años, pues me vieron así y venga, me voy a ir al mismo sitio y voy a hacerlo así. Yo no creo que haya una relación. Sí, sobre todo además teniendo en cuenta que ese grupo de amigos compartisteis varios años de correrías, de aventuras, y por lo que nos estás contando, esta persona no le dio ninguna importancia a vuestra visión. Es decir, que aparentemente no estaba de ningún modo afectado por eso. Para nada, porque yo creo que hasta él sintió que queríamos darle miedo, meterle miedo, ¿no? Y como su hermano lo vacilaba mucho, y él era el más pequeño del grupo, yo estoy convencido de que él, cuando nosotros se lo dijimos, sintió, estos me quieren asustar. Lo mismo que nosotros cuando lo vimos ahorcado, que dijimos, estos cabrones nos quieren asustar. De cualquier modo, que eso haya influenciado en el niño o no para tomar aquella decisión después de adulto, no invalida la visión, ¿no? Es decir, claro. No invalida que un grupo de niños está viendo a uno de sus amigos ahorcado, ¿no? Ya eso pues tiene una cierta extrañeza, ¿no? Pero en tu juventud experimentaste otra serie de fenómenos, viviste otra historia
que esta es incluso bastante más terrible y tiene que ver con ese, bueno, mal llamado juego de la Ouija, ¿no? Yo no sé qué opinará Carlos. Yo no creo que la Ouija de por sí sea un elemento especialmente peligroso, ¿no? Sino más bien que creo que en muchas ocasiones el peligro viene por la sugestión de las personas que realizan la Ouija, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Démonos cuenta, aquí sobre todo en España y en el mundo latino, en el mundo católico, me atrevería a decir, la Ouija es un elemento de invocación al demonio y ha hecho como la película El Exorcista y otras muchas que vinieron después han influenciado negativamente en la Ouija. Pero la Ouija nació para unos contactos, digamos, domésticos, unos contactos de padres que habían perdido a sus hijos o hijos que habían perdido a sus padres o algún ser querido cercano como medio de contacto más, ¿no? Había otros en aquella época más toscos, pero esto nació como un medio para nada asociado a nada terrible. Luego sí, es verdad, yo creo que un punto de inflexión lo marca la película El Exorcista, Sí. en la que la Ouija abre las puertas a una posesión y a partir de ahí se extiende esta idea, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con una idea preconcebida de lo que hay o lo que te vas a encontrar cuando haces una Ouija. Desde luego hay que tener unas precauciones y no es un juego que si tienes una debilidad o no tienes una personalidad bien consolidada puede ser peligroso. Sí, puede ser peligroso como tantas otras cosas, ¿no? Claro, además porque en muchas ocasiones después de practicar la Ouija se pueden desencadenar pues una serie de fenómenos paranormales que mucha gente quizás no esté preparada para asumir ese tipo de fenómenos en su vida. Decíamos antes Carlos, que coincidíamos ahí, que nuestra opinión general es que la Ouija como elemento no es peligroso, sino que lo peligroso en muchas ocasiones es la sugestión. Sin embargo, en la historia que nos va a contar esta noche Eduardo, la conclusión es otra y a lo mejor tenemos que cambiar de opinión. Sí, bueno, depende mucho de las circunstancias y de las personas que intervienen y de... Bueno, escuchemos. Vamos con la historia y que luego la gente que está ahí al otro lado opine y que llegue a sus propias conclusiones. ¿A ti te sucede esto, Eduardo, cuando estás haciendo el servicio militar? Bueno, esto tenemos que viajar a 1993. Anda que no ha llovido. Anda que no ha llovido. Pero bueno, nos tenemos que trasladar, que todo el mundo cierre los ojos, porque vamos a irnos a la ciudad de La Coruña, una ciudad que tú conoces muy bien. Un poquito. Bueno, Carlos también la conoce, ¿no? Pero tú mejor todavía. Sí. Y que, bueno, en ese momento a mí me trasladan a ese cuartel. Yo ya llevaba bastante tiempo en el ejército. ¿De qué cuartel estamos hablando? Es el CEMAIMA, el antiguo cuartel de Santa Bárbara. Ahí nosotros lo que hacíamos era simplemente servicio de vigilancia. Vale, ¿qué significa CEMAIMA? CEMAIMA era un centro de máxima seguridad de armamento. Ajá. Nosotros, bueno, lo que teníamos que hacer, nuestra misión era escoltar a oficiales. Estaba todo siempre relacionado con la vigilancia de la fábrica de armamento que había en La Coruña por aquel entonces. A veces escoltábamos autobuses con militares como de las GOEs, ¿no? De los grupos de los comandos de operaciones especiales que estaban muy, muy cerca. Nosotros estábamos en la puerta falsa de Atocha, del cuartel de Atocha. Y bueno, ahí éramos 16 soldados. Éramos muy pocos, ¿no? Pero todos nos habíamos dedicado a las artes marciales, o sea, todos teníamos una preparación, ¿no? Y actuábamos así. Es decir, hacíamos más guardias que imagínate. O sea, era día sí, día también guardia, ¿no? O sea, que supongo que en ese cuartel habría armamento. Sí, en ese cuartel había armamento, o sea, no en nuestro cuartel, ¿eh? En nuestro cuartel sí que es cierto que había armamento guardado porque no había sitio en otros almacenes, pero nosotros allí solo íbamos a pernotar porque aquello era un convento, un antiguo convento. Entonces nosotros pernotábamos en las antiguas instalaciones de unas monjitas, ¿no? Que anteriormente también había servido de hospital militar en la Guerra Civil. Incluso yo fui partícipe de ese encuentro porque cuando empezamos a vaciar todo se halló allí
una sala de torturas de la Santa Inquisición que está ahora en el Museo Militar de La Coruña. Esas máquinas se fueron trasladando allí, ¿no? Yo recuerdo de ponerme en el torno, ¿no? Así tumbado para que los amigos me hicieran una foto, lo típico, ¿no? Porque eres un chaval joven, te hace gracia y venga, sácame una foto aquí, que esto lo van a ver todos. Es decir, que ese cuartel, lo que entonces era un cuartel, había sido antiguamente un convento. Había sido un convento, exactamente. Un lugar donde también se habían llevado a cabo ese tipo de actividades de la Santa Inquisición, torturas. Exacto. Y muchas más cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Ajá. Bueno, el caso es que yo un día me llama por teléfono mi madre, dicen que tienen que operar a mi padre y yo pido un permiso oficial para ver si me dejan, ¿no? Para acompañar a mi padre y a mi madre, y me lo dan, me conceden 3 días. Es decir, yo lo pedí un jueves y me dejan irme viernes, sábado y el domingo por la noche estar de vuelta. Entonces yo agarro, bueno, me voy, pero yo, como ya era medio aficionado al misterio, me compraba revistas de misterio. Y creo recordar que era en la revista Más Allá. La compro y regalaban un tablero Ouija. Pero no la abro, la meto en la taquilla. Digo, bueno, pues cuando venga ya me la leo y veo cómo es, porque yo realmente nunca había tenido una tabla Ouija. Me hacía ilusión tenerla, ¿no? No a lo mejor para practicarlo, aunque yo creo, y estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Que ahí influencia más la persona que lo hace que lo que realmente te aparece ahí. Pero bueno, en este caso, a lo mejor tenemos que cambiar de opinión, ¿no? Y dar una vuelta a todo, porque cuando yo no estoy ese fin de semana, los compañeros, buscando latas de sardinas, lo hacíamos era muy común, ¿no? Cuando quedaban 4 latas de sardina en la taquilla de uno, pues la abrías la taquilla, la cogías, pues le dabas el dinero o le dabas las latas. O sea, que reventaban la taquilla de un compañero, tal cual, para robarle tal cual, te rompían la comida. Te rompían el candado y venga, ponemos, de aquella era la peseta, ¿no? La moneda, venga, 5 pesetas cada uno y le compramos otro candado y ya está. Bueno, lo rompen y se encuentran la revista, la abren. Esto es la versión que mis compañeros a mí me cuentan, ¿no? Cuando yo llego el domingo y veo la taquilla rota. Y me dicen, no, es que fuimos a ver latas y tal, y al final pues nos encontramos esto y nos pusimos a hacer la Ouija. Y entre los soldados estaba un cabo primero y un sargento. El sargento no participó en la Ouija, pero sí el cabo primero. Y dice, bueno, y nos apareció una monja. Y estuvo hablando y dijo que nos iba a matar a todos. Y claro, yo dije, bueno, esto es ya vacilándome porque lo típico, ¿no? Dicen, este es el fantasmón, este es el que cree todo, entonces le vamos a contar la trola más grande del mundo a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que todo esto, poco a poco, fue cumpliéndose. Pero espera, antes de llegar a ese punto, ellos te cuentan que te roban la Ouija, deciden practicar con ese tablero para intentar contactar con el más allá o con algún espíritu, y que en el transcurso de esa Ouija se les aparece una monja que les dice que los va a matar a todos. Sí, tal cual. Pero ¿cómo la vieron? ¿Cómo apareció? ¿Cómo desapareció? ¿Qué te contaron? Claro, según ellos, en el mensaje, ¿no?, que te da la Ouija, lo típico que conocemos todos, ¿no?, de las películas y de todo, ¿no?, de que se va moviendo el vaso, que... Bueno, pues ellos dicen que le fue dando un nombre, no recuerdo el nombre, pero sí que le había dado un nombre, le había dicho que estaba allí y que los iba a matar a todos. E incluso me dijeron que al cabo primero, que le llamaban Madaleno, que era un señor de Palencia, decían que iba a ser el primero, ¿no? Decían, este va a ser el primero, ¿no? Pero claro, yo no sé si realmente, o yo no sabía si realmente ese mensaje era para asustarme a mí, lo que decían ellos, o si era realmente que lo habían vivido. Es decir, que ellos aparentemente se comunican a través de la Ouija con una entidad que se identifica como una monja fallecida y les dice que todos van a morir, incluso dice quién va a ser el primero en fallecer, pero ellos ven a la monja, se les aparece... No, o sea, ellos no ven a la monja, lo único que hacen ellos es... Yo basándome en esta parte de la historia, que después yo viví otras cosas, claro, ¿no? Pero claro. Basándome, lo que me dicen ellos es que el tal Madaleno cogió la tabla Ouija y la mandó por la ventana al patio. Entonces, claro, todos decían, no, el primero que se va a morir va a ser Magdaleno, va a ser el primero en morirse. Y yo decía, bueno, estos me están vacilando, pero vamos, esto no se lo creen ni ellos. Entonces yo, bueno, pues, inocentemente decía, bueno, pues ya está, me mintieron, pero no me van a poder. Y ahí es cuando empieza todo, ¿no? Que es esa misma noche, el domingo, cuando yo llego,
por haberme dado la guardia, o sea, los días libres, a mí me ponen de imaginaria, ¿no? Que era velar por la seguridad de los que estaban durmiendo. Y el cuartel, este cuartel tiene una forma de U. Para que todos, bueno, cuartel, yo lo llamo cuartel, pero en un convento, ¿no? Y eran 3 pisos de altura. 3 pisos, sí, 3 pisos de altura. Y claro, el oficial o el suboficial de guardia dormía en otra nave, ¿no? En otro sitio. Los soldados dormíamos en un sitio enorme, entonces dormíamos todos en el lado izquierdo, mirando la U de frente, la parte abierta nos queda arriba, todos dormíamos del lado izquierdo. Y todos allá pelotonaditos, pero porque así podíamos charlar por la noche y todo. Pero nosotros teníamos una misión, ¿no? En esa, aparte de velar por la seguridad de nuestros compañeros que dormían, teníamos la misión también de ir puerta por puerta. Teníamos una especie de reloj, para que todo el mundo lo entienda, un reloj gigante, parecía lo que lleva el San Bernardo, ¿no? Cuando va a salvar vidas, ¿no? Y en ese reloj tienes una llave. Me imagino que ahora será más moderno, ¿no? Pero antiguamente era así. Entonces metías la llave, o sea, a ti te daban un cuadrante y te decía, por ejemplo, a las 2 de la madrugada, puerta 8. Y tú te tenías que ir y desplazar hasta la puerta 8 a las 2 de la madrugada, y con una llave que había colgada en la puerta le tenías que dar una vuelta a esa llave, ¿no? Dentro de ese reloj. Y ahí quedaba guardado, parecido a los aparatos que llevan los camiones, ¿no? Para ver si se pasa a una velocidad o no. Pues era algo parecido. Al día siguiente venía el oficial, lo quitaba y miraba que tú no te habías quedado dormido durante la guardia y que habías sido puntual llegando a cada puerta. Bueno, pues ese día cuando yo voy a todo esto, había 4 personas en la guardia, ¿no? Que aparte mía, ¿no? Yo estaba solo por las habitaciones, ¿no? Pero abajo había una sala de guardia donde ahí estaban 4 personas, que era 2 en la cámara, es decir, había un reserva en la cámara y después 2 para patrullar, porque realmente el convento, el patio era muy pequeño, muy pequeñito. No sé cuánto tendría, pero a lo mejor 200 metros cuadrados, no tenía más. Y alrededor, pues las estancias, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo voy caminando, yo veo que se encienden las luces del fondo, es decir, de la otra parte de la U. Y yo aviso al cuerpo de guardia y le digo, se están encendiendo las luces de la... ¿Quién está? Porque yo pensaba, bueno, ¿está alguno por ahí? Y me dice, no, estás tú solo. El oficial está durmiendo, estás tú solo ahí. ¿Y te comunicas a través de un walkie? Sí, llevábamos un pinganillo. Uh-huh. Y digo yo, bueno, pues será que se encendieron y tal. Todas estas luces se encendían solas, eran automáticas. A medida que tú ibas pasando, se iban encendiendo. Cuando tú te volvías, de ahí a unos segundos, se apagaban solas. Pero yo miraba que estaban encendidas. Pero lo curioso es que yo, cuando me voy a la parte de allá, porque me dicen, bueno, acércate hasta allí y mira, a ver si no va a ser que entrara un gato, un perro, que era imposible, porque todo estaba muy cerrado, muy hermético. Era un convento hermético, ¿no? Pero podría haber sido, ¿no? Que entrara algo. Entonces yo voy todo tranquilo, o sea, todo esto yo no tengo miedo, yo estoy en mi casa, ya llevo ahí unos meses. Me acerco a esa parte y veo que no hay nadie. Y digo yo, bueno, pues no sé, un fallo. Pero ves que se encienden del otro lado. Y ahí tu cabeza, tu racionalidad quiere pensar que alguno se levantó al baño, pero cuando tú vuelves otra vez y recorres todo el pasillo, ves que todos están acostados. En ese momento yo voy al baño. Y cuando estoy en el baño, dejo mi arma apoyada en la puerta, porque es un arresto muy grande que a ti te cojan el arma, aunque sea de vacile. Y yo, cuando salgo del baño, veo que no está mi arma. Y me asusté muchísimo. Y desperté a todo Dios y le digo, oye, ¿qué pasa? Y no tenían el arma. Y cuando volvemos, o sea, cuando vuelvo yo con otros 2 amigos que eran con los que mejor me llevaba, veo que el arma sigue en el mismo sitio. Y dije, bueno, estos me quisieron... O sea, yo estaba convencido de que a mí me querían vacilar. Claro, tú creías que tus compañeros te estaban gastando una broma. Claro, es que era lo más lógico. Aparte, hasta ese momento yo no había vivido nada, digamos, espectacular, ¿no? Que yo pudiera decir, no, esto ya no tiene lógica, esto es imposible, ¿no? Que eso es lo que se vive después, ¿no? Tiempo más tarde te hablo en cuestión de días, ¿eh? En cuestión de días, sí que en otra imaginaria, igualito, yo estoy caminando y de repente escucho en una de las habitaciones un ruido, pero estremecedor, o sea, como si hubieras
un terremoto que estuviera arrastrando todos los muebles, imagínate, ¿no? De un lado a otro del sitio. Entonces yo llamo otra vez al cuerpo de guardia, y en el cuerpo de guardia sube el suboficial, que era también un cabo primero, y suben 2 guardias. Vemos tal y me dice, bueno, nosotros no podemos romper el precinto de la puerta, tú sella igual, ¿no? Como lo haces habitualmente, sellas igual, pero el precinto de la puerta no podemos romperlo porque lo tiene que romper un oficial. Entonces mañana le damos novedades y que él abra. Claro, tú lo que habías escuchado era un sonido muy potente, muy fuerte dentro de una habitación, pero tú no sabías lo que estaba pasando ahí dentro. Y tan fuerte que se despertaron todos. O sea, éramos todos como niños, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Dios mío, claro. Y nosotros como nunca lo habíamos visto abierto, tú pensabas, a ver si se rompió una ventana y entró por ahí un pájaro y la armó. No sabíamos lo que había. Bueno, el caso es que cuando viene el oficial al día siguiente, que era un comandante, llega al cuartel, se le dan novedades y viene a abrir la puerta y me pregunta, ¿no? Me dice, bueno, ¿quién estuvo ayer imaginaria? Las imaginarias duraban, tenían un tiempo determinado, ¿no? Eran 2 horas de imaginaria. Entonces, claro, nos levantamos los 4 que habíamos hecho la imaginaria, diciendo, bueno, pues, contándole, ¿no? Bueno, pues fue a tal hora, no sé qué, fui yo el que estaba aquí en ese momento. Y ahí es cuando el oficial rompe el precinto, que era un precinto metálico, con un plomo sellado, y cuando vemos están unas literas metálicas, las cruces, todo lo que era de las monjas, que eso era una visión tétrica, ¿no? Y estaban todas arrimadas a un lado de la habitación, amontonadas. Y según el oficial, decía que era imposible porque estaban todas colocadas. Esa habitación se había cerrado tal cual. O sea, habían respetado lo que había y se cerrara y se precintara. Precisamente a lo mejor para que no estuviéramos allí dando vueltas por allí, ¿no? Y ahí nos empezamos a asustar. Porque yo estaba convencido de que lo que yo había visto, o sea, bueno, escuchado, que era real. Pero es que los compañeros decían lo mismo. Decían, no, aquí algo pasó, comandante, porque esto no es normal. O sea, nosotros estábamos... Y él decía, no, pero ¿quién entró aquí? ¿Quién tiene la máquina de precinto? Porque esa sí que estaba en una oficina, ¿no? Ahí. ¿Quién tiene la máquina de precinto? Y nosotros no tenemos... Bueno, nos hicieron un registro y todo, ¿no? En plan, ponerte en fila y mirar las taquillas y todo. Pero decíamos... Entonces vosotros lo que veis dentro de ese cuarto es que digamos que todo se ha movido. Todo, incluso cajas con munición, ¿no? Que había algunas cajas con munición y todo, que puedo asegurarte que esas cajas no las mueves tan fácil, ¿no? O sea, pueden, no sé cuánto pesarán, pero 60, 70 kilos. Y todo estaba apelotonado. Todo apelotonado, pero todo machacado, ¿no? Contra la pared. O sea, las literas, para que te hagas una idea, las literas que después tuvimos que bajar porque se las llevaban, ¿no? Teníamos que ser 4 personas para bajar cada litera. O sea, que eran de estas de hierro antiguas que no las mueve, o sea, que uno no se va a meter allí dentro y empezar a empujar una a una, ¿no? Que había a lo mejor 8 o 9 y que no las vas a empujar una a una y después coger la munición y la tiras también contra allí, después los cruces, después... No, eso no lo hace una persona. ¿Me hablas de cruces? Sí, sí, las cruces, la mayoría de ellas estaban invertidas. Estaban dadas la vuelta. O sea, unas cruces católicas, supongo que estarían adornando las paredes. Estaban boca abajo. Claro, yo supongo, porque ya te digo, no vi esa habitación cuando estaba en su estado normal, pero me imagino que era lo típico, ¿no? La litera y la cruz encima. Vale. ¿No? Como eran monjitas. Entonces, eso, cuando tú pensabas eso, todavía tenías más miedo. Era más tétrico, más perturbador, ¿no? En tu mente. Decir, Dios mío, que se acaban de meter aquí algo muy raro. ¿Y daba la impresión de que eso se había movido poco a poco o que alguna fuerza había empujado todo contra la pared? Eso fue todo a la pared, todo de un golpe. O sea, se miraban todos los rayazos por el suelo. El suelo era terrazo, ¿no? Era terrazo, no era plaqueta ni nada por el estilo. Y se miraba el rayazo y la mancha y todo en la pared, empotrado. O sea, como si de repente lo mandaran... Aparte el ruido que yo escuché, fue todo a la vez. O sea, fue a lo mejor pues 10 segundos, pero todo ¡bum! Y pegar contra la pared. Y ahí se quedó. Y luego, a lo largo de los días, yo trataba de pensar que eso ya estaba así. Mis compañeros trataban también de pensar lo mismo. Pero los que habían hecho la Ouija, que habían sido todos ellos, todos los que, porque éramos muy pocos, ¿no? Que habían sido todos ellos, tenían más miedo que yo. Porque según ellos, claro,
había sido real lo que había pasado de la Ouija, ¿no? Yo, claro, yo no lo asumía. Yo decía, nada, estos siguen queriendo asustarme, no sé por qué, pero hasta que un día tengo una guardia de arma, que era ya en una fábrica que estaba muy cerquita de allí, en una fábrica de armamento, la de Santa Bárbara. Sí. Y a mí me toca por fuera, ¿no? Es decir, hacer guardia por los patios. Y tengo unos compañeros que se quedan en cámaras. Entonces yo estoy paseando. Teníamos munición de guerra, que eran 40 balas en el cargador, porque era la época de ETA y eran elecciones aquí en España. No llevábamos ni bala de fogueo, por si pasaba cualquier cosa, puedo reaccionar. Yo me voy paseando por la parte de abajo, que da ahora al paseo de Riazor, y cuando llego ahí, me llaman por el pinganillo y me dicen, Eduardo, estamos viendo que hay gente dentro de la nave tal, ¿no? Me dicen el número de nave y me dicen, en la nave tal. Yo me acerco allí y había un montón de taquillas metálicas que se iban a tirar y estaban allí todas amontonadas. Supongo que habrían detectado esas presencias a través de unas cámaras de vigilancia. Sí, ellos estaban convencidos, o sea, me dicen, Eduardo, y aparte ahí sí que tú sabías que no te estaban bromeando, ¿no? Porque ya estaba un suboficial con ellos, o sea, ya era algo más serio, ¿no? No eran los colegas con los que te ríes, ¿no? Sí, no estabas en el cuartel, sino que estabas en esa fábrica de armas. En esa fábrica, sí. Muy cercana al cuartel, ¿no? Sí, de hecho íbamos caminando hasta allí. Uh-huh. Y son precisamente los militares que estaban controlando esas cámaras de vigilancia los que te avisan, los que estaban en Santa Bárbara. Sí. Por el pinganillo me dicen, oye, Eduardo, mira que estamos viendo que hay algo ahí tal. En el momento pensamos un perro. Pero cuando yo me voy a acercar, yo veo y siento que allí hay algo. Entonces llamo al cuerpo de guardia y le informo. Y ellos me dicen que cargue munición de guerra. O sea, carga munición de guerra, carga el CEDME y quédate detrás de las taquillas. Ya vamos. Imagínate un crío de 18 años allí pensando si era la ETA, si era porque era toda esta época, ¿no? Y yo, mi mente decía yo, Dios mío, lo que me está pasando, esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, ya llegan los compañeros y el sargento nos dice, mira, tú y tú, mételos por ahí y tal, porque el portal sí que estaba semiabierto, ¿no? Por eso sospechaban también de que pudiera estar alguien. Entonces, bueno, nos metemos retando y íbamos retando y los de las cámaras nos iban diciendo por dónde meternos, porque estaba todo totalmente a oscuras. O sea, nosotros decíamos, no, aquí no hay nada, ¿eh? Y decían los de las cámaras, Eduardo, es que está en tal... Sigue a la derecha, lo tienes ahí. O sea, ellos lo estaban viendo. Nosotros no mirábamos nada. Pero al final, bueno, vino la Guardia Civil, porque se llamó a todo Dios. Vinieron, encendieron las luces y allí no había nadie. Absolutamente nadie. Ni perro, ni gato, ni pájaro. No había nadie. ¿Y ellos te dijeron, esos soldados que estaban controlando las cámaras de vigilancia, qué es lo que vieron a través de sus monitores? Ellos miraban a un señor. Lo que pasa es que no me explicaron más. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros, todo esto empieza a sucederle a varios soldados. Es decir, ya no es que yo hubiese sido testigo de estas dos cosas o tres, ¿no? Sino que ya le empieza a pasar a más gente. Y recuerdo que, me olvidé decirte, que al día siguiente de ese domingo en el que yo hago la primera imaginaria y se me encienden las luces, uno de nuestros compañeros, que era de Villagarcía, sale del cuartel a darse el paseo, ¿no? Nos daban paseo para poder irnos a dar una vuelta, coge su moto y un camión lo decapita. Claro, ahí ya el alboroto fue tremendo, ¿no? Todos, Dios mío, viene a por nosotros, nos va a matar. Pero claro, yo seguía creyendo, pues una casualidad. Yo pensaba que era una casualidad. De hecho, yo me había ido muchas veces con él, ¿no? Por ahí a tomar algo y era una casualidad. Tú fíjate hasta qué punto me marcó esto, que yo no soy precisamente un cristiano practicante, ¿no? Pero sí que me iba todos los días a una iglesia que había allí muy cerca. Todos los días. Porque lo que se empezó a vivir allí ya no era normal. Ya todo... Se había cambiado el ambiente. Ese ambiente de chavalada, ¿no? Que éramos unos chavales que solo querías divertirte y pasar cuanto antes esto. Y venga, vamos allí, vamos a los bolos, vamos a no sé qué. Pues todo cambió y era todo un ambiente como muy tétrico, sobre todo cuando llegaba la noche. Hasta el punto de que cuando varios compañeros empiezan a decirle... Claro, nos quejábamos, ¿no? Y hablábamos con nuestro oficial y le decíamos, es que esta noche ocurrió esto en las novedades, ¿no? Deciden enviar a un pater, o sea, un cura, que venga a bendecir el sitio. Y cuando el cura viene, yo creo
creo recordar que eran 3 y que uno se quedó abajo, pero no podría asegurarlo. Pero 2 de ellos suben, nos mandan bajar a todos y empiezan a bendecir el sitio. O sea que ahí había algo. Y después nos dio una charla el pater y nos dijo que a veces el mal estaba en lugares, ¿no? Que estaba en lugares. Nosotros decíamos, joder, pues con el mal, ¿no? Este es un mal muy malo. Y bueno, se le contó que sabía jugar a la Ouija, o sea, se le contó todo, ¿no? Porque teníamos verdadero miedo. Hasta el punto de que, después de haberlo bendecido, todo seguía ocurriendo. Seguían ocurriendo cosas. En el patio, por ejemplo, había santas que estaban allí almacenadas para llevarse. Y había bombas, ¿no? O sea, como diría yo, proyectiles de antiaéreo que pesan un huevo. O sea, eso pesa un huevo. Y de repente lo mirabas tirado y de repente lo mirabas de pie. Y decías, esto es un tío, no lo levanta. O sea, el bromista más bromista esto no lo levanta. Tienen que ser por lo menos 2. Y aparte que se escucharía. Pero después compañeros míos que decían que si se pasaba por allí la monja, que, o sea, ya se relacionaba todo con la monja, ¿no? Incluso estar en el baño, compañeros míos afeitándose y de repente estar escuchando tiri, 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 como si estuviera alguien cantándole detrás y dando tac, tac, tac. O sea, contaban muchas cosas así. Entonces, bueno, al final la decisión de los oficiales fue cambiarnos de lugar y nos mandaron a todos a dormir a una misma habitación en otro habitáculo. Y o sea, nos íbamos a comer al GOE. O sea, con el Comando de Operaciones Especiales, desayunar, comer y cenar. Y a dormir a otro lugar. ¿Dónde dormíais? Dormíamos en el cuartel, o sea, en el mismo cuartel, pero todos metidos en una habitación que yo creo que, o por la pinta tenía, de ser la de la Madre Superiora, ¿no? De ser, porque ya tenía su cuarto de baño, tenía su ducha, y vivíamos como una familia. O sea, tal cual una familia. Nos dejaron tener hasta televisión, que eso era inviable. Y nos pusieron televisión. O sea, tú podías quedarte ahí hasta las 12, 1 de la madrugada viendo la televisión tan tranquilo. No te decían nada. Y nosotros decíamos, bueno, aquí está ocurriendo algo. Hasta que nos fueron desplazando, ¿no? Y trasladando a diferentes cuarteles y al final ese se tiró abajo. Pero ahí fue donde nosotros encontramos también las máquinas, ¿no? De tortura y todo esto. ¿Cómo las encontrasteis? Pues nos mandaron limpiar, estábamos limpiando, estábamos con un comandante, bueno, el comandante que teníamos allí, con un sargento, y de repente, pues en medio de todos los amasijos de hierro que ibas llevándote y tal, pues uno dijo, mira lo que hay aquí, y había una espada muy antigua. Entonces, no, esto lo vamos a llevar, no sé qué, para el museo, a ver que vengan a verlo, a ver que lo daten, ¿no? Que digan de qué fecha. Y de repente, mira una cuerda, y de repente, ¡pum!, mira qué máquina, una silla. Era como una especie de silla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a buscar y se iban encontrando. Y después creo que hubo excavaciones y todo, ¿eh? Creo entender que después hubo excavaciones antes de tirarlo todo. Porque sabían que allí había más cosas, ¿no? Y creo que, bueno, ahora por lo que tengo entendido está en el museo. Entonces, al final, la decisión de vuestros mandos es separaros, ¿no? Cada uno... Sí, mandarnos os mandan a un cuartel diferente, a realizar una labor distinta... ¿Y vosotros os perdéis la pista o seguís en contacto de alguna manera los compañeros? Muchos de nosotros seguimos en contacto. Hay que pensar que de aquella no teníamos teléfono móvil ni había nada. O sea, era teléfono de casa y la dirección de correo postal. Entonces sí que algunos manteníamos el contacto porque éramos, por ejemplo, gallegos, ¿no? Entre gallegos, pues oye, de vez en cuando te llamabas. Pero claro, pasaron los años. Lo que sí ibas sabiendo es que uno a uno iban falleciendo. Yo el primero recuerdo enterarme por el periódico, por el Faro de Vigo, que vi la esquela y dije, hostia, y llamé a un compañero y le pregunté y me dice, sí, murió y tal. Decía yo, un accidente de tráfico. Y decía yo, Dios, porque estamos hablando de chavales de entre, yo qué sé, 18 y 21 años. Es decir, que no tenían una muerte anunciada ya, ¿no? O sea, no era gente mayor, no era gente enferma. ¿Y cuando tú ves esa esquela, había pasado mucho tiempo desde que habíais terminado el servicio militar? No, un mes o así. Esa primera vez, o sea, el segundo que fallece, un mes aproximadamente. Pero después, lo típico, ¿no? Que te encuentras con uno y empiezas a hablar y te dice, oye, ¿sabes que falleció Vallecas? Tú no me jodas. Sí, que era un chico de Madrid, de Vallecas. Y dices, no me jodas. Pues sí, falleció y tal. ¿Y de qué? No, es que a mí me lo dijo el hermano que yo... Y decías, ostras. Pero así uno a uno, hasta el suboficial. Que no fue el primero, pero también se fue. Y ahí me quedé yo. Que
yo sé que fui el último porque yo me paro en la Avenida de Madrid, en una gasolinera que hay en Vigo, y me paro allí a echar gasolina un día. Todavía mi hija era pequeñita. Yo ya tenía a la niña, ¿no? Tendría yo 21 años más o menos. Y me lo encuentro allí. Este chico era de un pueblo que se llama Covelo, que está, no sé, a 40 kilómetros más o menos, ¿no? De aquí, de donde vivo yo. Me lo encuentro ahí, empezamos a hablar, nos damos un abrazo. Hostia, tal, ¿cuánto tiempo, tío? Tal. Empezamos a hablar y él me dice que había muerto no sé quién y no sé cuánto. Digo, tío, hostia, todos. Y solo faltaba él. Y me lo dijo así. Dijo, solo falto yo. Y ese día se va, bueno, se despide, se va, tal. Nos pasamos el número de teléfono. Y ese día, bueno, al día siguiente, yo cojo el Faro de Vigo, me pongo a leer y tal, y leo accidente en el Alto de Fontefría. Se había cruzado un jabalí y ese chico, ese compañero mío, había quedado aplastado allí con los hierros del coche y había fallecido. Gustavo se llamaba. Y fue el último que falleció. Es decir, yo lo vi el día antes. Por eso no me lo podía creer, ¿no? Decía yo, esto es imposible. Es decir, fui el único que no jugué a la Ouija. Y al final, digamos que esa profecía terrible se cumplió y acabaron falleciendo todos o prácticamente todos los que jugaron a la Ouija. ¿Todos? Todos. O sea, yo, de hecho, cuando muchas personas me dicen en la época del servicio militar, de no sé qué, es la mejor época de tu vida, tal, porque haces muy buenos amigos. Yo sí los hice, pero no los tengo. O sea, yo no tengo ningún compañero que tú puedas decir, oye, este estuvo contigo. No lo tengo. Sí, después de cuando me trasladaron, claro, me trasladaron y después estuve haciendo, yo fui militar profesional, después estuve haciendo tiempo y ahí conoces a otros compañeros, ¿no? Pero de mi estancia en La Coruña no tengo a ninguno. De hecho, yo te digo que no soy cristiano practicante, pero me iba todos los días a esa iglesia porque aquí estamos abreviándolo todo, ¿no? Y escucharlo a lo mejor no asusta tanto, ¿no? Pero estar allí, tú solo, en un sitio que además sabes que es un sitio antiguo porque lo ves, ¿no? No era un sitio agradable. Pero después que uno te cuenta que no sé qué, que el otro que escuchó no sé cuánto, que otro... No, es que yo escuchaba a una señora llorando, decías tú, tío, me vais a matar, ¿sabes? Y al final es que era todo verdad, ¿no? O sea, por lo menos se demostró con el tiempo que lo que me habían dicho no era mentira, todo era verdad. Y después, claro, cuando los oficiales, ¿no? O sea, la plana mayor de mando te permite hacer ciertas cosas y tomarte ciertas licencias que en ningún sitio se habían tomado. Es más, te voy a puntualizar una cosa. Nosotros después de esas guardias y de haber estado allí, de mi estancia allí, en ese cuartel estuve 2 meses. Cuando me trasladan al otro cuartel me rebajan de guardias. Pero no porque yo lo diga, sino porque yo voy con una recomendación y una orden de que yo no vuelvo a hacer una guardia. Y no hago nunca más guardias. Pero igual que yo, mis compañeros. O sea que era algo... Por cierto, uno de ellos murió con un tiro, en unas maniobras. Es que fue todo muy gore. Fue muy gore. Carlos, ¿qué opinas? No tengo explicación. No lo sé, es terrible, la historia es terrible, vamos, o sea, tanto bueno de la sucesión de muertes como lo del poltergeist, por llamarle de alguna manera, en el que se mueven objetos, ¿no? Se mueve todo el mobiliario que estaba en un cuarto precintado. Y tú, Eduardo, supongo que durante todo este tiempo habrás podido reflexionar bastante sobre todo lo que ocurrió y el desenlace final absolutamente terrible. ¿Tú a qué conclusión has llegado, si es que has llegado a alguna conclusión? Pues yo te digo que durante toda mi vida, o sea, sí que me quedó, no voy a decir un trauma, ¿no? Pero sí esa cosa de decir ¿por qué? Pero no el por qué jugaron a la Ouija, ¿no? Sino decir ¿por qué se desató todo de esta forma y todo tuvo este fin, ¿no? Y años más tarde, al igual que cuando fui niño, tuve esa experiencia, ¿no? Con mi amigo, volviendo a eso, ¿no? Y después tengo esta experiencia que es la que despierta ya más mi curiosidad y dice, no, tío, tú tienes que investigar, tú tienes que leer, tú tienes que informarte, porque esto tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Yo lo tenía así en la cabeza, como que era algo muy complicado. Uh-huh. Pero años más tarde, en el 2021, a mí me operan. Sufro una enfermedad y me tienen que operar de urgencia. Entonces, cuando yo estoy en el quirófano,
yo tengo complicaciones y veo algo que me explica de alguna forma qué sencillo es todo. Y en ese momento mi mujer me está viendo en el pasillo, porque eso me lo cuentan después, ¿no? Ella y mi hermana me cuentan, porque yo lo primero cuando salgo digo, Dios mío, acabo de vivir algo que no os lo imagináis. O sea, yo me eché a llorar. Digo, acabo de ver a mi padre, acabo de ver a mi abuela, acabo de ver al abuelo de mi hijo que falleció, a mi suegro que había fallecido días antes. Acabo de verlo todo. Acabo de ver lo sencillo que es el movimiento en la tierra, lo sencillo que es vivir. O sea, era como una explicación que me dijo, es que todo esto existe. Lo que tienes es que creerlo y entenderlo. Pero todas estas cosas existen. Yo escuché 3 nombres en esa experiencia. Y uno de ellos se moría. Se moría delante mía. Yo no lo podía ver. Pero yo sí escuchaba su respiración fuerte, que se estaba asfixiando. Y escuchaba a los doctores corriendo y gritar y ponle no sé qué, ponle no sé cuánto. No podría decir el nombre, ¿no?, de lo que le ponían. Pero hay un momento en el que dicen su nombre y le dice, menudo susto nos acabas de dar, ¿no? Porque escucho y siento que recupera ese aliento. Bueno, pues después escuché a una niña que entraba con parada cardiorrespiratoria y que uno de los médicos decía, Dios mío, si solo tiene 8 años. Y después una señora que entraba en el quirófano y que decía, hola, yo soy la mujer del doctor no sé qué que está ahí operando. Y yo decía, en mi mente, ¿no? Yo decía, ¿qué hace esta señora aquí? O sea, en medio de una operación. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando yo llego a mi habitación, yo se lo cuento todo a mi mujer cuando me van llevando, ¿no?, en la camilla hacia la habitación. Ellas me cuentan lo que vieron, porque me vieron allí en el pasillo. ¿Ellas te vieron en el pasillo? Me vieron en el pasillo. Claro, yo no era consciente de que yo había tenido problemas en la operación. Es decir, mi operación eran 2 horas. Y yo salí pues a las 10 horas. Pero yo no era consciente. O sea, yo cuando salí no sabía ni qué hora era. Pero sí era consciente de todo lo que yo había vivido en el quirófano. Y de las personas que yo había visto en el quirófano. Y también era consciente de esos nombres de esas personas que yo escuché. Cuando yo llego a la habitación, hay una señora afuera y yo veo y llama a Salvador. O sea, llama a una persona diciéndole que Salvador se va a morir. Salvador se murió asfixiado en la habitación al lado de donde yo estaba. Y era imposible que estuviéramos en el mismo quirófano. Es imposible. ¿Y tú escuchas ese nombre de Salvador? Sí, yo escucho el nombre. Yo se lo digo a mi hermana, a mi mujer, que vienen acompañando cuando te traen, ¿no?, del quirófano hacia la habitación. Yo le digo los nombres. Y le digo, y escuché una niña y decía yo, pero claro, a la vez dices, no, es que es imposible, o sea, paciente por quirófano, no estamos 4. Dices que estabas escuchando cosas que pasaban en las habitaciones, ¿no? No sé si eran en las habitaciones o si eran en otros quirófanos. Claro, porque ahí en ese mismo quirófano no podía ser. Claro, es que evidentemente. Claro, cuando yo entro en el quirófano, yo soy consciente de todo. De hecho, me dicen, no te veo nervioso, Eduardo. Digo, no. Confío en vosotros, vale. Te ponen la anestesia, lo típico, ¿no? Tal. Se presentan y yo me quedo dormido. Hay que pensar que a mí me quitan la tráquea afuera para poder manipular la columna, ¿no? O sea, que yo no estoy, no tengo ni un ápice de conciencia en ese momento, ¿no? Yo estoy totalmente nulo. Y entonces yo sé que yo veo a la derecha y yo veo a mi padre sentado, como si estuviera esperando, ¿no? O sea, y de repente veo a mi abuela de pie, veo a mi suegro, y yo viéndolo todo y digo yo, ¿pero qué es esto, no? Pero tampoco estaba asustado, no era una cosa que diga, Dios mío, estoy viendo a mi padre, Dios mío, No, era como que algo era normal. Pero de repente veo que mi padre empuja una pieza que era de las que estaban ahí en el laboratorio, y eso empieza a flotar. Y entonces otra de las personas que estaba le daba un pequeño golpe que movía otra cosa y la hacía de otra forma. Y era como que cada movimiento, es como yo lo interpreté, ¿no?, que cada movimiento te iba llevando a una realidad diferente. Es que no sé cómo explicarlo. No sé, como si lo que tú haces te va transformando todo lo que tú vas viendo, según lo que vayas viendo, ¿no? No sé explicarlo, pero fue ahí cuando yo me di cuenta que tal vez todo lo que vivieron mis compañeros, todo lo que yo viví en esa época, no fuera más que algo
sencillo que no podemos entender y que está ahí. Que a lo mejor quien estaba asustado era la persona que estaba del otro lado cuando yo escuché que se movía todo. Que a lo mejor son dos mundos que están separados por una cortinilla que hace que no nos podamos ver, pero que existe vida en los dos lados y que a veces, no sé el por qué, podemos cruzarla. Qué curioso, ahora que estás comentando eso, me acuerdo de una conferencia que dio en su momento Aldo Linares, el famoso medium que colabora con Cuarto Milenio. La verdad es que es un tipo tremendamente culto, y en un congreso en el que también participaba, yo daba una conferencia y luego él hablaba un poco después y me quedé a su charla. Y me pareció una charla estupenda, además se lo dije, ¿no? Me parece lo mejor que ha pasado en este congreso, y él hablaba precisamente de eso, ¿no? De que muchas veces tenemos miedo del otro lado, y él se preguntaba, ¿y ese otro lado no tendrá miedo de nosotros? Nosotros a veces consideramos que todos esos fenómenos paranormales o apariciones son una especie de amenaza para nuestra vida diaria y para nuestra estabilidad. Pero él decía, si de algún modo con determinadas prácticas somos capaces de interferir en ese otro lado, pues quizás en ese otro lado también están temiendo nuestras acciones y lo que podamos provocar en ese otro lado. Claro, es que es lo que yo entendí, ¿no? Es el mensaje. De hecho, te voy a decir una cosa que a mí también me sorprendió, ¿no? Pero como curiosidad, ¿no? Yo llevaba tiempo que no soñaba. Y mi mujer me decía, pero es que tú nunca sueñas, tú eres más soso, tal. Y yo decía, no, es que no sé si es que no me acuerdo o es que soy incapaz de soñar. Entonces, bueno, cuando yo salgo del quirófano, la primera noche, yo me pongo a dormir, me despierto al día siguiente y digo, Dios mío, volví a soñar. Soñé un montón, y le cuento, ¿no? Y dice, oh, qué bien y tal, y qué raro, ¿no? Que soñaras. Bueno, pues yo no había leído todo el informe de la operación. Cuando yo cojo los papeles y me pongo a leer, porque claro, acababa de llegar a mi casa. O sea, me dieron el alta 3 días después, ¿no? De la operación. Y fue ahí cuando yo empecé a soñar. Bueno, yo había soñado en el hospital esa noche. Pero bueno, cuando yo se lo cuento es aquí en casa, y entonces cojo ese papel, me pongo a leer el informe, y pone que me habían manipulado la glándula pineal porque tenía un quiste también en ella y ya la habían aprovechado para todo, ¿no? Y cuando yo le pregunto a la neurocirujana y le digo, oye, me dice, es que eso tiene mucho que ver con la creatividad y la imaginación y los sueños. Y entonces entendí por qué había soñado o por qué no soñaba. Qué curioso. Y eso que contabas antes de que tus familiares te observaron en el pasillo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo apareciste? ¿Te vieron desaparecer? No, eso fue que ellas estaban esperando, ¿no? Estaba mi hermana y mi mujer, estaban las dos en la sala de espera. Uh-huh. Y claro, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Estaban preocupadas, ¿no? Porque le habían dicho un par de horas y habían pasado como 4. Entonces mi mujer se levanta y dice, bueno, voy a hablar con alguien que me diga algo, ¿no? Y en ese momento llega a la parte donde se entran quirófanos. Hay 52 quirófanos, ¿no? En este hospital. Y llega al que estoy yo y de repente me ve, pero vestido. Vestido tal cual. O sea, no me ve con el camisón del hospital, ni... No, me ve vestido. Y que yo le hago el gesto de vente, diciéndole, ven. Ella sale corriendo y cuando llega y no me ve, empezó a llorar porque fue consciente de que no era yo. O sea, no, yo no podía ser, porque yo estaba, me imagino que desnudo, en un quirófano donde se estaban complicando las cosas. Entonces ella empezó a llorar, mi hermana echó a correr, se encontró con ella, bueno, las dos abrazadas, eso es mejor que te lo cuente ella, ¿no? Pero que fue algo que después ellos me lo contaron, pero me lo contaron después ya al día siguiente, así, ¿eh? No cuando yo salgo del quirófano y yo me echo a llorar y le digo, Dios mío, lo que acabo de vivir es, una pasada. O sea, es que no tiene palabras para describirlo. Es algo tan grande, tan grande, tan grande que yo no sentí que me moría. Yo no sentí miedo, ni sentí que esa gente fuera gente ajena a ese sitio. Es decir, yo miraba a mi padre allí y es como si mi padre nunca se hubiera muerto y lo vieras pues ahora viendo un partido en la televisión y estuvierais sentado con una cerveza en la mano. Igual. O sea, no estás viendo a alguien que dices, Dios mío, papá, ¿qué haces aquí? Sino que sentía que nunca se fue ninguno.
que están con nosotros, pero no nos damos cuenta, y que cuando los echamos de menos, cuando se mueren, y los echamos de menos, realmente es una parte inconsciente de nosotros la que los echa de menos. Si fuéramos conscientes, nos daríamos cuenta de que están a nuestro lado siempre, y que nosotros estamos al lado de ellos. No sé cómo explicarlo. Quizás sea... Es que no sé, quizás sea el secreto de la vida, no lo sé. O sea, es algo que te quita el miedo a todo. Carlos. Pues Sin no sé palabras. sin palabras, sí, no sé. Por buscar una analogía con otras experiencias, claro, de otra gente, está claro que muchas personas cuando están en riesgo de muerte en una situación difícil, pues ven a sus familiares queridos, ¿no? Que ya fallecieron. Estas historias en el lecho de muerte, ¿no? Que se llaman, obviamente las ven personas que están enfermas o graves, eso puede ser tu caso, ¿no? Con una operación que se complica. Vamos, supongo que es reconfortante, ¿no? Ya lo acabas de explicar. Y en cualquier caso, los que no las vivimos, pues no tenemos la certeza de que si realmente son esas personas o es algo que tú puedas percibir o puedas ver, porque claro, al no verlo, al no vivir esta experiencia, pues solo tienes un relato de alguien que te lo cuenta, ¿no? Yo, si me lo permitís, yo creo que cuando una persona se muere, ni se entera. Es decir, yo podría perfectamente seguir viviendo donde estaba, en ese quirófano, salir caminando y no enterarme de que yo en otra, digamos, en otra dimensión, en otro lugar, yo estoy muerto. Bueno, eso sabes que va muy en la línea del espiritismo. Sabes que hay muchos grupos espíritas. Aquí en España hay unos cuantos y yo en Madrid conozco a un par que se dedican precisamente a eso durante sus sesiones mediúmnicas. Es decir, ellos hablan de clarificar, es decir, de llevar hacia la luz a espíritus que han fallecido, que están atormentados o apegados a esta realidad y que ni siquiera saben que han fallecido, ¿no? Entonces ellos tratan de explicarles que están muertos, que ya no tienen cuerpo físico y que deben seguir su camino y abandonar este mundo, es decir, cortar amarres con este mundo. Por eso te digo que esto va muy en la línea con el pensamiento espírita. Claro, pero yo lo asimilé así, no sé, ¿no? Yo dije, bueno, a mí me llevaron a un quirófano. Me metieron en el quirófano y hubo una complicación. Yo no sé si ahora mismo estoy viviendo otra vida en otro sitio, con las mismas personas, pero por otro sitio. Claro. Porque sí que es cierto que te cambia todo, ¿no? Y muchas personas dicen, no, si yo antes vivía así, me cambió la vida completamente. Claro, pero a lo mejor lo que cambió es tu vida realmente. Es decir, no es que tú hayas cambiado tu forma de ser, sino que realmente cambiaste de vida. Pues muy bien, Eduardo. Hemos echado aquí un buen rato. Bueno, simplemente darte las gracias por compartir con nosotros tus experiencias, te lo agradecemos. Además lo has contado muy bien. ¿Cómo se nota que eres un tipo de radio? Gracias. ¿Cómo se nota? Pues muchas gracias, Eduardo, y... Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima, Miguel. Carlos, no vamos a entrar en hipótesis sobre esta historia porque creo que poco podemos aportar, pero te voy a hacer la siguiente pregunta. Si es posible que con la práctica de la Ouija estemos abriendo un puente entre nuestra realidad y otras dimensiones, donde existen alguna clase de entidades, algunas de ellas parece que con no muy buenas intenciones. O lo que estoy diciendo, eso de que la Ouija puede ser un puente entre otras realidades y esta, es una absoluta majadería. La Ouija podría ser una puerta a otras realidades que pueden estar dentro de nosotros o fuera de nosotros. Eso ya cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero ahí, lo sabes bien, ahí la Ouija es una puerta abierta en el que las personas que la practican no solo pretenden contactar con espíritus, sino hay quien la ha utilizado para contactar con extraterrestres, con demonios o con todo tipo de entidades, ¿no? Pero yo subrayaría algo que la Ouija siempre tiene muy mala fama, especialmente cuando escuchamos experiencias como la que nos acaba de contar Eduardo, pero también hay otro punto de vista, cómo la Ouija se utilizaba y se utiliza como un medio de contacto bastante cotidiano por personas que por ahí han perdido algún familiar o que
están en una situación de duelo y quieren intentar contactar con esa persona fallecida que han perdido, ¿no? Es decir, que la Ouija no tiene ese aspecto bueno y tiene ese aspecto malo, ¿no? Uh-huh. Pero no es buena ni mala en sí misma, ¿no? A modo de recomendación, que yo no me gustan recomendaciones de este estilo, pero yo diría que, bueno, si alguien va a practicar la Ouija, que lo haga con mucha serenidad, con mucha cabeza. Claro, sobre todo la recomendación es que las personas que practiquen la Ouija lo hagan con pleno conocimiento, con los pies muy en el suelo y, a poder ser posible, con una finalidad de investigación, ¿no? Es decir, que tienen que ser, lo que queremos decir es personas con cierta estabilidad, que eso de jugar a la Ouija puede resultar muy peligroso, sobre todo por parte de adolescentes o por parte de personas que no saben demasiado bien qué hay detrás de este fenómeno de la Ouija, porque imaginémonos que en una sesión de pronto aparece un supuesto espíritu y le dice a alguno o a algunos de los presentes que van a fallecer próximamente, ¿no? Imagínate la sensación de terror en la que pueden llegar a vivir esas personas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener muchísimo cuidado con la práctica de la Ouija. Y además, fíjate, Carlos, que muy poca gente se ha preocupado de investigar sobre los orígenes de la Ouija. ¿De dónde surge este tablero para contactar con el más allá? Bueno, pues en su momento lo hizo el que considero que es el tipo más brillante en el mundo del misterio en España. Me estoy refiriendo al historiador y máster en ciencias de las religiones, Juan José Sánchez Oro. Pues Sánchez Oro averiguó que en el año 1886, repito, en el año 1886, la prensa de Ohio, en Estados Unidos, publicó varias informaciones sobre una misteriosa tabla parlante muy parecida a la Ouija que conocemos hoy en día. Y esa tabla parlante estaba causando una auténtica sensación entre la gente de la época, de allí, de Ohio, porque la utilizaba no para contactar con fallecidos, ni para contactar con ángeles, ni para contactar con demonios, sino que utilizaban esta tabla parlante como una especie de oráculo para conocer el futuro. Y de hecho, algunos artículos periodísticos de la época hacían alusión a que la tabla había revelado cuestiones que ninguno de los presentes en la sesión podía conocer y que luego se hicieron realidad, ¿no? Y así continuamos hasta un tiempo después, hasta el año 1891, que unos listillos, unos empresarios, patentan la tabla de la Ouija y comienzan a comercializarla, además con una campaña brutal de marketing. Lo que pretendían era convertir a este tablero parlante en un juego de sociedad apto tanto para adultos como para niños. Fíjate, Carlos, que todavía no habían aparecido los muertos por ningún lado. Es cierto que se producen algunos episodios de suicidio a causa de la Ouija, también de obsesión, pero no tenía nada que ver con apariciones de muertos, sino más bien con la adicción que provocaba en muchas personas esa práctica de la Ouija. Y seguimos sin ver los espíritus por ningún lado. Pero todo eso cambia después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918. Después de esa Primera Guerra Mundial, muchas personas empiezan a utilizar este tablero parlante, la Ouija, para contactar con sus seres queridos, fallecidos en combate o a causa de la guerra. Y años después, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, pasa otro tanto de lo mismo. Después de la guerra, muchas personas utilizan este tablero para intentar comunicarse con sus seres fallecidos. Y tú lo explicaste muy bien, Carlos, anteriormente. La Ouija no se contemplaba con miedo o con terror, sino que era un utensilio, un elemento para contactar con tus seres queridos fallecidos. Pero esa raíz de la famosa película El Exorcista, que se estrena en 1973, cuando cae sobre la Ouija ese manto, esa fama de que puede ser una puerta a realidades demoníacas y malignas, porque la película lo que cuenta es que la niña poseída comienza a jugar con una Ouija que encuentra en casa y contacta con un ser que en realidad es un demonio, el demonio Pazuzu, y a partir de ahí, pues bueno, viene todo lo demás, la posesión, el exorcismo, etc.
En fin, Carlos, es una historia muy curiosa, ¿no? Esta de la Ouija, como al principio se utiliza como una especie de oráculo, luego como una forma de contactar con tus seres queridos fallecidos, y luego finalmente comienza, sobre todo a raíz de esta película del Exorcista, a caer sobre la Ouija este manto de que podría ser una puerta hacia otras realidades, hacia realidades demoníacas y malignas. ¿No es curioso esto, Carlos? Pero de hecho, muchas personas siguen utilizando la Ouija como ese sistema para, digamos, contactar con sus seres queridos fallecidos. Aún hoy en día, y a pesar de la fama que ha creado la película, la Ouija se sigue utilizando. Sobre todo en los países del norte de Europa, es muy habitual que utilicen este medio de contacto. Y después ya no solo se ha transformado en esa especie de elemento de comunicación con el más allá, sino que se ha abierto una puerta a otras muchas cuestiones, ¿no? Como contactar desde la Virgen María hasta demonios, pasando por extraterrestres, ángeles, en cualquier tipo de personaje más o menos sobrenatural. Da la sensación, Carlos, que a través de la Ouija podemos contactar con quien queramos contactar, ¿no? Que si la utilizamos para comunicarnos con ángeles, quizás a través de la Ouija se nos aparezca un ángel. Si queremos comunicarnos con extraterrestres, probablemente se aparezca un extraterrestre, y si lo queremos hacer con seres demoníacos, probablemente se nos aparezca un demonio, ¿no? Posiblemente ahí está una de las claves del fenómeno Ouija. Eso no quiere decir que, como decía al principio del programa, haya fenómenos paranormales que se manifiestan cuando utilizas la Ouija, ¿no? En ocasiones, ¿no? Con informaciones o con fenómenos realmente anómalos que difíciles de explicar.